Venimos con una serie sobre los Reyes Magos, pero no realmente sobre ellos, sino sobre los regalos. Y tampoco es específicamente sobre los regalos, sino el significado de los regalos. Y con ese significado ver cuál es la aplicación, cuál es la relevancia para nosotros hoy. Entonces, hemos tenido 3 personas diferentes compartiendo cosas realmente profundas y fascinantes. Y ha sido lindo. Si han venido los diferentes domingos del Adviento de diciembre, entonces jamás van a pensar de los magos de la misma manera. Pero hoy les voy a compartir alguna cosa más. El regalo que sigue dando el Salvador para el mundo. Hay una imagen que siempre va con los Reyes Magos, y aquí hay una. A mí me gusta ver la estrella, los magos, sus camellos cruzando el desierto. La estrella va guiando e iluminando el camino. Estos magos, personajes misteriosos que viajan a través de la historia, emprendan aquí una búsqueda espiritual. Para mí, y le voy a compartir hoy, son un modelo de humildad, del tipo que esperamos inspirar en Christ Church. Son estudiantes de las estrellas, los tiempos y de las Sagradas Escrituras. Ellos han reorganizado toda su vida por un tiempo con un solo propósito: seguir una estrella y encontrar el Mesías. El viaje es peligroso. Viajarán miles de kilómetros durante la mayor parte de un año. El destino es incierto y su búsqueda es personal, individual. Pero también están buscando en nombre de toda la humanidad, porque el Mesías prometido es Cristo. El Cristo es para todos. Ahora, yo voy a hablar del Mesías y Cristo, y son 2 palabras que significan lo mismo, diferentes idiomas. ¿Qué revelará la estrella? ¿Qué descubrirán los magos? ¿Qué será del mundo? Misterio. ¿Algo de esto realmente importa para nosotros? ¿Nosotros nos atrevemos a esperar y creer? Durante cientos de años, hombres sabios llamados magos buscaban las estrellas, estudiaban las Escrituras y enseñaban a sus hijos, la próxima generación, a seguir buscando. Y una noche estrellada, un mago debió decirle a otro: mira, veo una luz en el cielo. Algo ha cambiado. Una nueva estrella está surgiendo. Esta podría ser la señal que estamos esperando. ¿Seguiremos a la estrella? ¿Seguiremos la estrella? Las Escrituras que estudiaban los magos son las mismas que leyó Jesús. Nosotros los llamamos el Antiguo Testamento. Hoy en día, la mayoría de nosotros conocemos mejor los textos más recientes, llamados lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fueron escritos para revelar la obra de Dios en nuestro mundo. Juntos cuentan una historia increíble. El Nuevo Testamento también revela el cumplimiento de muchas profecías antiguas del Antiguo Testamento acerca del Mesías. La palabra Mesías o Cristo significa ungido, elegido y ungido como un rey, el ungido de Dios. El Mesías sería el descendiente del poderoso rey David,
Su función principal sería revelar el poder de Dios y restaurar el pueblo de Dios. Ahora, esto no está en las notas, Dave, pero cuando estamos cantando, o ven Emmanuel, o come Emmanuel, y libera Israel, en la Biblia, Israel llega a significar el pueblo de Dios. Entonces, a veces eso da para algunas confusiones, pero aquí cuando hablamos de Israel es un pueblo histórico y en un lugar, y también significa como las personas que confían y esperan en Dios. Entonces, este hombre misterioso recibió diferentes nombres, el Mesías. En el Antiguo Testamento lo llamaron el Hijo de David, el Hijo del Hombre, Príncipe de Paz. Isaías dijo que su nombre o identidad sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Los profetas dijeron que su reino duraría para siempre. El descendiente o hijo de David sería un hombre elegido, ungido por Dios mismo para restaurar la justicia en el mundo. Y las personas que escucharon lo que dijeron los profetas vivían toda su vida esperando y orando a Dios para que enviara su Mesías, al Cristo, para restaurar el reino. Parecido a nosotros hoy, esperando que Dios justo venga a hacer algo, a arreglar este mundo, ¿no? Bueno, antes de entrar en el Nuevo Testamento, retrocedamos 1000 años y recordamos unas cosas del reino y el rey. El joven David comenzó como pastor de ovejas, viviendo en las colinas, cuidando las ovejas de su familia. Las historias cuentan cómo él se convirtió en un guerrero famoso y finalmente en rey. Tenía un grupo que viajaba con él, conocido como los valientes de David. El rey David convirtió la ciudad de Jerusalén en un destino para peregrinos y una encrucijada de caminos para las naciones. Su hijo, Salomón, construyó un templo, una de las maravillas del mundo antiguo. La dinastía de David sobrevivió a través de los siglos, a pesar de muchas guerras, a lo largo de muchas generaciones. Eventualmente, el ejército asirio destruyó el reino norteño de Israel y dispersó a los sobrevivientes. El reino del sur de Israel, llamado Judá, se mantuvo fuerte durante unos 1050 años más, hasta que surgió una nueva potencia mundial llamada Babilonia. Ellos derrotaron a Asiria y finalmente destruyeron Jerusalén con fuego. Muchas de las personas que sobrevivieron a la devastadora guerra se convirtieron en refugiados, sirvientes, esclavos en Babilonia y sus alrededores. La ciudad y el templo desaparecieron. La nación fue aplastada, pero no destruida. La dinastía de David fue más que un trono y una corona. Su legado fue la esperanza del pueblo. Todo Israel oraba y cantaba los salmos. Estudiaban las promesas de Dios en la ley y los profetas, nuestro Antiguo Testamento, y esperaron. Con esperanza, se aferraron a la esperanza del Mesías, el Cristo, el prometido. Pasaron los años, las décadas se convirtieron en vidas y el mundo giró lentamente. El gran imperio de Babilonia dio paso a los medos y luego a los persas. Ahí está el mapa del mundo de los persas. Ellos rediseñaron el mundo una vez más y enviaron a los pueblos conquistados
enviaron a los pueblos, a la gente a volver a las tierras conquistadas para repoblar sus territorios. El pueblo hebreo podía regresar a la tierra de Israel. Y estos tiempos se describen en Ezequiel, en Daniel, libros del Antiguo Testamento, Esther, Esdras, Nehemías y varios de los profetas menores como Zacarías, Malaquías y otros. A medida que se cierra la era del Antiguo Testamento, Felipe de Macedonia está en ascenso en el mundo y junto con su hijo Alejandro introducirá la cultura e idioma griego en gran parte del mundo. ¿Han escuchado a los griegos? La cultura griega prosperará bajo el ascenso posterior de Roma. Y para el año 4, antes de la era común en la que vivimos, Augusto César era el gobernante reconocido del mundo y autoproclamado príncipe de paz. ¿Será que Augusto César era el Mesías prometido? Difícil creer, pero los tiempos se estaban cumpliendo. Quizás los magos sintieron curiosidad por el César y se preguntaron sobre su papel en la restauración del gobierno de Dios, porque fue en aquellos días cuando surgió en el oriente la estrella más importante, una señal física en el cosmos que indicaba una intervención de alguien o algo más allá de las estrellas. Misterio. Y así los magos, conmovidos en sus corazones, convencidos en sus mentes, se prepararon para el viaje de sus vidas. Ahora, el Nuevo Testamento comienza con el Evangelio de Mateo. Y Mateo comienza su escrito con un registro de la genealogía de Jesús. Algo que probablemente si vas a saltar. Yo no voy a leer todos estos nombres. Pero está ahí con un propósito. Jesús es el hijo de David, el hijo de Abraham, o sea, descendiente. Y Mateo menciona los detalles más mínimos posibles sobre José, María, ángeles que menciona, y el bebé que fue concebido, según él, por el Espíritu Santo. Solamente escribe lo suficiente para que el lector sepa que este es el único, este es el Mesías prometido, Emmanuel, Dios con nosotros. Dice, nació el niño y José le puso por nombre Jesús. Jesús significa que Dios es nuestra salvación, nuestra liberación. En un breve capítulo, Mateo afirma que Jesús es el Mesías, el prometido, el Cristo, el descendiente de David, anunciado por los ángeles, concebido milagrosamente por el poder de Dios, nacido en Belén, en el seno de una preciosa familia que confiaba en Dios y experimentaba milagros. Mientras los ángeles se aparecen en sueños a José y María, primer capítulo de Mateo, Dios en el cielo envía una nueva estrella o constelación para sorprender y convocar a los magos del oriente. ¿María y José sabían algo acerca de los Reyes Magos? No. ¿Sabían los magos algo sobre José y María? Tampoco. Cada persona tiene su propia historia y desafío. Pero la promesa de Dios es que Él está obrando en todo este mundo y podemos confiar en Él. ¿Por qué los magos eligieron seguir a la estrella? ¿Cuánto les costó en términos de tiempo?
recursos, reputación. ¿Abandonaron a sus trabajos? ¿Perdieron su lugar en algún palacio? Sabemos que viajaron una gran distancia hasta llegar a Jerusalén, la ciudad de David. Creo que son modelo de humildad. Viajaban a favor nuestro, a favor de la humanidad. Modelen la humildad cuando le dan sentido a su pasado. Estudian la historia de sus familias, su cultura, su fe, y dan crédito a quienes han hecho posible ser quienes son. Honran su pasado creyendo en los profetas. Cuando tú y yo estudiamos y reflexionamos sobre nuestro pasado para buscarle el sentido, le damos un regalo único a nuestros hijos y nietos. Observe la forma en que Mateo cuenta la historia. Lo voy a leer, a hacer unos comentarios. Por cierto, recuerde que Mateo fue una vez un recaudador de impuestos, con talento para observar los detalles. Es un contador, es eficiente, es concentrado. Escuche mientras leo los evangelios en el capítulo 2 para observar en tu imaginación los detalles, las palabras descriptivas que él elige, la elección de verbos. ¿Qué comunica Mateo en este singular cuento de los Reyes Magos? O sea, es el único relato sobre los magos que tenemos. Y así dice la historia. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos del oriente vinieron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está él que ha nacido rey de los judíos? Vimos su estrella cuando apareció en el oriente y hemos venido a adorarlo. Se nota, Mateo está mostrando que llegaron con confianza en lo que habían visto y transparencia. Comparten, mire, ¿dónde está el que ha nacido? Vivimos con confianza y transparencia cuando nuestra vida está basada en el amor. Las conexiones que tenemos son amorosas. Versículo 3 dice: cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. La desconfianza. El rey está ansioso, entonces yo también. Es una vida basada en el miedo, las conexiones que tenían. Yo creo que Mateo hace esta comparación y contraste a propósito. Entonces me pregunto, ¿cómo estoy yo? ¿Confianza y transparencia? ¿O desconfianza y ansiedad? Me pregunto, ¿cómo estás? Seguimos leyendo. Después de reunir a todos los principales sacerdotes y maestros de la ley del pueblo, les preguntó, el rey Herodes les preguntó, ¿dónde nacería el Mesías? En Belén de Judea, respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta, y citan el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Y citan ese texto entre muchos para decir Belén. Pero Herodes no es un curioso, es un controlador. Una persona curiosa escucha para aprender. Herodes no escucha para aprender, ni para informarse, sino para controlar el resultado. Su único interés es eliminar a cualquier Mesías. Él está manejando su propia agenda. Entonces me pregunto, ¿soy consciente de mis propias agendas? ¿Tú estás consciente de tus agendas y motivaciones que pueden impedirte escuchar realmente? Volvemos al texto aquí. Versículo 7.
Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y supo por ellos la hora exacta en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan y infórmense bien de ese niño. Tan pronto que lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Aquí el secretismo de Herodes está en contraste con la transparencia de los magos. Los magos llegan a la ciudad y dicen: ¿dónde está el que nació el rey? Y Herodes los llama en secreto y arma su plan. Si prefieres el secretismo a la transparencia, tenga cuidado. Herodes no es un modelo confiable para seguir. Bueno, dice los magos: después de oír al rey, siguieron su camino, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Al llegar a la casa, vieron al niño con su madre María y se postraron y lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y presentaron regalos de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Ahora, yo noto que los magos escucharon al rey, pero a diferencia del pueblo de Jerusalén, no hicieron lo que el rey les exigía. Eran diferenciados, o sea, capaces de pensar y decidir separadamente de las influencias que los rodeaban. Los magos volvieron a modelar la humildad, en mi opinión, escuchando y dando voz a los demás. Escucharon a los profetas de la antigüedad. Se escucharon y viajaron en equipo. También escucharon al pueblo de Jerusalén. Escucharon a Herodes cuando los llamó en secreto. Y finalmente escucharon al ángel que les vino en sueños para advertirles que se fueron por otro camino. No regresaron a Herodes ni le informaron. No buscaron el crédito por su trabajo, sino que humildemente y en silencio regresaron a casa por un camino diferente. Ahora, yo me pregunto si Mateo nos cuenta la historia de los magos principalmente para mostrarnos cómo Dios protegió al niño Jesús y su familia de los intentos asesinos de Herodes. Herodes claramente sabía acerca de la profecía de un Mesías, pero mientras él esperaba en su palacio con arrogancia que los magos sirvieron a sus intereses, el bebé tuvo tiempo de fortalecerse lo suficiente como para escapar con su familia a Egipto. Recuerde, siempre sucede más a nuestro alrededor de lo que tú y yo podemos ver. Siempre hay más cosas. Dios está siempre presente y está obrando en todo el mundo. ¿Te imaginas a los magos no regresando a Jerusalén en busca de suministros? Ignorando la petición personal del poderoso rey. Parece imposible. Herodes estaba seguro de que regresarían. Yo creo que los magos modelan la humildad al enfrentar su propia humanidad, sus defectos y fracasos. Cruzaron el continente utilizando la ciencia y el estudio. Pero cuando llegaron a Jerusalén y contaron abiertamente de su búsqueda, fueron recibidos por un rey malvado. En su entusiasmo le dijeron todo lo que sabían. Al principio estaban ciegos ante el peligro que traían a la Sagrada Familia y a todas las familias de esa región. No supieron reconocer el mal del rey Herodes y se reunieron con él en secreto. Dios tuvo que enviar un ángel para llamar su atención y sacarlos de Belén por una ruta
que no habrían ellos elegido. Ellos modelaron la humildad al reconocer su error de confiar en el malvado rey Herodes y elegir confiar en Dios. Y muestran su humildad a elegir confiar en Dios en un escape incierto. Incierto porque Herodes es el rey poderoso de toda la región. Ellos ya van a salir por el camino de atrás con sus camellos y su gente. Si llegaron con tesoros, dudo que viajaban solos los tres para cruzar el continente por 6 meses. Andaban acompañados con algunos que le podían proteger. Bueno, los magos eran personas de influencia, importancia, conocimientos y logros. Los recordamos como reyes. Sus regalos fueron elegidos sabiamente para reflejar todo lo que habían aprendido los profetas. A lo largo de este mes nos hemos centrado en conocer la identidad del nuevo bebé Jesús al reflexionar sobre estos regalos. Hablamos del oro, porque sería el rey de reyes, el príncipe de paz, no el César, sino el niño, y el Mesías para el mundo. Hablamos del incienso, porque sería el gran sumo sacerdote, el mediador entre Dios y la humanidad. Mirra, porque se entregaría en sacrificio, nacido en un mundo quebrantado, ofreciéndose como sacrificio para proveer nuestra curación, sanación. Mira la imagen de los Reyes Magos disfrutando de la presencia del niño. Más que la presencia de un bebé, están experimentando la presencia y la obra de Dios en el mundo. Cuando se vayan, lo harán en silencio y maravillados. Son advertidos en sueños, escuchan el aviso y regresan a casa por otro camino. Nunca volveremos a saber más de ellos. Mateo vuelve a la historia de José. Otro sueño con un mensaje significativo y un escape urgente a Egipto. O sea, si leen la historia de Mateo, van a encontrar que José es el protagonista. Pero hay una pausa donde aparecen estos magos. Y ahí José no aparece en el texto. Es interesante. Entonces Mateo ha puesto esa historia con unos motivos. Pero ¿por qué no sabemos más sobre los magos y sus regalos? Mateo no lo consideró importante. Tal vez porque la historia realmente nunca fue sobre ellos. No sabemos sus nombres, ni siquiera cuántos magos y compañeros formaban parte de su grupo. Decimos 3 porque hablan de 3 regalos. Esta historia es importante porque Mateo confirma la identidad del Mesías, Salvador para el mundo entero. Aclara que son magos del Oriente que entendieron las profecías bíblicas. O sea, la Biblia no tiene códigos secretos. Tiene promesas de Dios reveladas a todos. El pueblo de Herodes tenía acceso y conocimiento de lo mismo que los magos. Simplemente no les importaba. No tenían la humildad, la valentía, la curiosidad para salir a buscar. Belén está muy cerca a Jerusalén. Mateo nos muestra un contraste increíble entre quienes confían y quienes están atrapados en sus miedos. ¿Has notado, si has leído el Evangelio de Mateo, que comienza el escrito de Mateo con los magos viendo a Jesús por primera vez? Y el Evangelio de Mateo termina con los discípulos de Jesús viéndolo por última vez. Los magos vinieron de lejos. Y Mateo 2:10 dice lo que ya leímos: cuando vieron al niño con su madre, se postraron y lo adoraron.
Luego abrieron sus tesoros y le presentaron regalos. Mire el contraste con los discípulos. Al final del Evangelio, capítulo 28, versículos 16 y 17, dice Mateo: Entonces los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había dicho que fueran. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Creo que parte de lo que Mateo nos dice en la historia de los magos es esto. Y voy terminando aquí. Todo el mundo tiene una historia. O sea, cada persona tiene su historia. Cada historia existe, tu vida existe dentro de una historia más grande. Su familia, su cultura, su fe, su más. Solo conocemos nuestra parte y tal vez un poquito más. Pero todas nuestras historias, dice Mateo, encuentran su sentido en la venida y la vida de Jesucristo, el Mesías para el mundo, Emmanuel. Y todos tenemos decisiones para tomar. Por ejemplo, ¿escucharemos con humildad o nos someteremos a Herodes, representado por las expectativas y obligaciones que nos rodean? ¿Seguiremos la estrella hasta encontrarnos con Cristo? ¿O nos quedamos en el palacio con Herodes esperando que nos traigan noticias? Los magos siguieron a la estrella porque habían estudiado las Escrituras. Reconocieron al Mesías como la esperanza para la humanidad. Pero sabían que la historia no se trataba de ellos. Tú y yo no somos tan importantes. Bueno, yo no soy tan importante como me gustaría ser. Tú podrías ser muy importante. Tú puedes tener la visión adecuada de tu propia vida. Pero en general no somos tan importantes. La vida es muy grande. No se trataba de ellos, sino de su respuesta a Él. Entonces le dieron sus regalos en agradecimiento y amor, confiando en que el creador de la estrella tomaría sus regalos y los usaría según fuera necesario. Y nos dieron espacio a nosotros para seguir la estrella en nuestro propio viaje único hacia Jesucristo, Emmanuel. Una cosa más. Los magos se van advertidos que no pueden quedarse por un peligro, pero no sienten que tienen que rescatar y salvar a la familia. Ellos están porque están viendo una obra de Dios en el mundo y Dios está a cargo. Y no se quedan con la ansiedad que es su responsabilidad sacar adelante a esta familia pobre y necesitada. Dice, bueno, venimos y pusimos nuestro grano, nuestra parte, y el resto, la historia de Dios. Quisiera orar. Padre Celestial, tenemos muchas cosas en nuestras mentes e imaginaciones y de pronto lo que menos estamos pensando es la historia de esto de los magos y unos detalles. Pero estamos en un mundo donde hay necesidad y nos surge la pregunta, Señor, ¿estás ahí? ¿Escucha nuestra oración? ¿Esta historia de la estrella del niño tiene relevancia? ¿Hay algo para celebrar? Llévanos a entender con fe que tú eres real, tú viniste por nosotros y que tú eres fiel a tus promesas, que siempre son más grandes que nuestras circunstancias. Escucha cada oración en este fin de semana, el fin de año, el año que viene. Recíbenos, te recibimos en el nombre de Jesús. Amén.